Tema 2.2. Funciones exponenciales simétricas. Indicador de logro 4.12. Grafica funciones exponenciales utilizando simetrías respecto de los ejes coordenados y el origen. Vamos a empezar hablando un poco de lo que son simetrías en nuestro entorno. Lo primero de hablar de simetrías es que hay ciertas construcciones que son simétricas. En este caso aquí tenemos una imagen de una construcción simétrica. ¿Por qué decimos que es simétrica? Porque si nosotros ubicamos una línea en vertical, podemos ver que el lado izquierdo y el lado derecho, el lado A y el lado B, como lo he puesto ahí en la imagen, son exactamente iguales, solamente que como que están volteados, viéndose el uno contra el otro. Pero también hay simetrías, no en este caso no horizontales, sino que también en vertical. Si nosotros trazamos una línea horizontal, la imagen de arriba es simétrica con la imagen de abajo. Entonces, en el caso anterior es una simetría horizontal. Si ese fuera un eje, diríamos que ahí hay una simetría con respecto al eje Y. Y en este caso tenemos una simetría con respecto al eje de las X, porque la línea horizontal representaría el eje de las X. Vamos a analizar las siguientes situaciones. Primero, dice, grafica las siguientes funciones en un mismo plano cartesiano, que son estas que tenemos a mi lado izquierdo. Lo que notamos es que la base en las tres es similar. En A y en B la base es positiva y lo que cambia es el signo del exponente. Y notamos que en la función 3, que está en C, vemos que lo que cambia con respecto a la anterior es el signo de la base, que en ese caso es menos 3, y conserva el exponente positivo. Vamos a ver cómo estas tres se comportan cuando las grafiquemos y vamos a analizar los resultados para poder aprender un poco acerca de esta función. Completamos las tablas, así como lo hicimos en la clase pasada, dándole valores a la variable x y encontrando cuánto vale la función y de ahí sacando los puntos. Y ahora los vamos a graficar. Para que se entienda un poco más, se ha graficado en un mismo plano cartesiano. Ahí las podemos diferenciar primero por los colores. La función verde es la función 2 que tengo ahí, la de color azul es la función 1 y la de color casi como anaranjado, rojo, es la función 3 para que se note un poco más. Vamos a comparar la función 1 con la función 2. Para eso miremos la gráfica detenidamente. Si se dieron cuenta al inicio hablamos de simetrías. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de estas dos gráficas? Podemos decir que son simétricas. Simétricas con respecto al eje de la Y. Ahora analicemos la función 1 con la función 3. Sería la de color azul con la de color anaranjado. Esta con esta. Vemos que acá tenemos una simetría, pero con respecto al eje de las X. Ahora podemos hacer una comparación más. La función 2, la de color verde, con la función 3 de color anaranjado. Esta con esta. Vemos que también poseen simetría con respecto al eje de las X. Comparemos las coordenadas en X de los puntos de la función 1 con la función 2, que tienen la misma coordenada en Y. Vamos a ubicar a mi lado izquierdo lo que son los puntos que he encontrado de la función 1 y a mi lado derecho los puntos de la función 2. Aquí tenemos lo que es la gráfica para poder ir haciendo la comparación de manera más visual. Aquí vamos a ubicar cada uno de los puntos. Primero empecemos con los puntos que hemos encontrado de la función 1, que es esta de color azul que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es compararlos con los puntos
de la función verde. O sea que ahorita voy a comparar puntos de funciones que son simétricas con respecto al eje de la y. Vemos que los puntos con la que es simétrica la función, su coordenada en y es la misma. Y su coordenada en x diríamos que es la misma con la diferencia del signo. En este caso es menos 2 en su función simétrica correspondiente es 2. Aquí es menos 1 en su función simétrica es 1. Aquí es 0, el 0 no le cambia signo porque 0 no posee signo. En este caso es 1 positivo y aquí tenemos 1 negativo. Entonces, podemos notar entonces que en el caso de funciones simétricas con respecto al eje de la y, los puntos en lo único que varían es en la coordenada en x y varía específicamente en el signo. Entonces podemos decir si f1 tiene las coordenadas x, y, entonces la función 2 con la que es simétrica va a tener puntos menos x, y. Y ahí vamos a decir entonces que las gráficas son simétricas respecto al eje de la y. Ahora comparemos las coordenadas en y de los puntos de la función 1 y función 3 que tienen la misma coordenada en x. En este caso vamos a comparar las funciones que son simétricas respecto al eje de las x, que son estas dos que tenemos acá. Veamos cómo se comportan sus puntos y si cumplen, así como el ejemplo que vimos anterior. Aquí vamos a poner los puntos de la función, esta azulita acá, y la función anaranjada acá. Ambas son simétricas con respecto al eje de las x, son las que tenemos graficadas acá. Estos son los puntos de esta función. Ahora veamos los puntos de esta. ¿Qué podemos notar? Tienen la misma coordenada en x. Menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 y 2. Pero la coordenada en y es la misma pero con signo contrario. Si aquí es 1 noveno, aquí es menos 1 noveno. Y vemos que eso cumple para todos los puntos. Entonces vamos a concluir que si tengo una función que sus puntos tienen coordenadas x, y son simétricas respecto al eje de las x con la función 2, esta función 2 va a tener coordenadas x, menos y. O sea que únicamente le vamos a cambiar el signo a la coordenada en y. Si se cumple esto, vemos que son simétricas respecto al eje de las x. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero vamos a ver tipos de simetrías. Simetrías con respecto al eje de la y, que en general dos funciones exponenciales van a ser simétricas respecto al eje de la y en el caso que tengan la misma base y en lo único que varíen es en el signo del exponente. Cuando tengan la misma base y el exponente tenga distinto signo, son simétricas respecto al eje de la y. Ahora, vamos a comparar las otras que tienen otro tipo de simetría. Simetrías con respecto al eje de las x. De forma general, vamos a ver que dos funciones son simétricas respecto al eje de las x en el caso que tengan igual exponente, pero que la base sea la misma con distinto signo. Entonces, en este caso es la base que tiene distinto signo y el exponente tiene el mismo signo. En este caso, el exponente tiene distinto signo y las bases tienen igual signo. Entonces es de prestar mucha atención en eso. Ahora, supongamos que yo quisiera encontrar los puntos de esta función. Conociendo los puntos de la función esta que yo le llamaré función base, y igual a la x le llamaré función base. ¿Qué vamos a hacer? Primero encontrar los puntos de la función base. Por ejemplo, me puede dar 1,3. Luego,
Para encontrar los puntos de esta, únicamente le voy a cambiar la coordenada en X. A la coordenada en X le voy a cambiar el signo. En este caso, si aquí es 1,3, aquí le voy a poner menos 1,3. Ya no es necesario que vaya sustituyendo acá, porque lo único que voy a ir haciendo es, conociendo los puntos de acá, simplemente irle cambiando las coordenadas, el signo de la coordenada en X. Y ya me da los puntos de la función simétrica con respecto al eje Y de la función base. Ahora veamos este caso. Digamos que yo quiero encontrar los puntos de esta función sin necesidad de sustituir. Yo debo conocer primeramente los puntos de la función base. Luego, le voy a cambiar el signo a esos puntos en la coordenada en Y. Por ejemplo, tengo 1,3. El punto que yo voy a graficar sería 1, menos 3. Y ese ya va a ser puntos de la función que es simétrica con respecto al eje de las X. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, grafica la función f de x igual menos 3 a la menos x a partir de la función f de x igual 3 a la menos x utilizando simetrías. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir, primero encuentra los puntos de la función de color verde y luego a partir de esos puntos encuentra los puntos de la función de color azul. Pero antes tenemos que identificar qué tipo de simetrías tienen, porque vamos a ver si le cambiamos el signo a la coordenada en X o el signo a la coordenada en Y, dependiendo si es simétrica con respecto al eje de las X o respecto al eje de las Y. Entonces analicémosla. Posee el mismo signo en el exponente, menos x, tiene igual exponente. Pero vemos que la diferencia está en la base, que la base sí es la misma pero con signo cambiado. Entonces recordamos que se parece a esta que ya hicimos, donde tiene igual exponente, pero la base tiene distinto signo. Entonces quiere decir que son simétricas respecto al eje de las X. Esta con esta son simétricas respecto a ese eje. Entonces, ¿qué decía en ese ejemplo que vimos? Nos decía que habíamos que cambiarle el signo de la coordenada en Y de los puntos de la función que vamos a utilizar como base. En este caso, la que vamos a utilizar como base es la de color verde. Y yo aquí ya encontré los puntos. Para encontrar estos puntos, yo debo ir sustituyendo los valores de X por 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Y ver qué valores en Y me da. Ya que tengo esos puntos, vamos a graficar utilizando simetrías. Utilizando simetrías es que yo únicamente voy a utilizar estos puntos y le voy a cambiar el signo a la coordenada en Y. Entonces aquí tengo 2, 1 noveno. Entonces aquí sería 2, menos 1 noveno. Aquí tengo 1, 1 tercio. Aquí quedaría 1, menos 1 tercio. Y así con los demás puntos. Ahora yo teniendo los puntos ya de la función que yo quiero graficar, realizo la gráfica. Aquí yo he hecho la gráfica de tanto la función verde como la función de color azul. Pero como aquí me decía originalmente que graficara solo la función azul, con que yo hubiera graficado únicamente estos puntos ya bastaba.